mucho gusto dar la bienvenida esta tarde al gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, que ya en noviembre, creo que el 1 de noviembre ya entregas el cargo, ¿no, mi querido Alejandro? El 1 de diciembre. De diciembre, o sea, todavía tienes lo que queda de agosto, septiembre, octubre y noviembre, 3 meses y medio. Exactamente. Muy bien, vi una entrevista que concediste a diversos medios en donde hablas de que México necesita de un nuevo sistema penal, de que obviamente lo que tenemos no funciona. Yo tengo unos datos que pueden servir para centrarnos un poco. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6 se denuncian. De cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es de tan solo 0.9%. Vamos a ser amables, el 1%. De este tamaño es la impunidad. ¿Por qué no denuncia a la gente? Porque no le tienen confianza a los ministerios públicos, a las procuradurías, a las policías, etcétera, etcétera. Y tú traes una propuesta que pudiera ser interesante y probablemente transformar esta realidad. En efecto, Eduardo, primero te agradezco mucho la oportunidad de comentar este tema. Mira, hay un teórico del derecho, se llamaba Hans Kelsen, alemán, que decía que nada sirve una norma válida que no es eficaz. Claro, claro. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer los mexicanos y las mexicanas es si este sistema procesal penal acusatorio, que lleva más de 20 años, porque yo quiero decirte que hace 20 años, ¿por qué digo esto, Eduardo? Porque yo estaba estudiando la maestría, llegó un amigo colombiano y con respeto a Colombia me dice, oye, es que estamos viviendo secuestros multitudinarios. Yo me acuerdo que decía, ¿qué es eso? O sea, yo no me imaginaba que en una carretera se pudieran pues secuestrar, robar a 50 gentes. Bueno, pues esa es la realidad que vive hoy el país a 20 años a la distancia. Y en México hemos perdido la capacidad de asombro, Eduardo. Hemos hecho lo inadmisible admisible. Lo vimos este fin de semana cuando escuchamos a una autoridad normalizar las actividades delictivas. Terrible, sí. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que al final nos ha avasallado esta realidad y muchas familias, porque así es la vida, prefieren voltear al otro lado porque el Estado no ha tenido la capacidad pues de asegurarles su integridad física. ¿Y qué es esto de voltear al otro lado? Cambiar nuestros patrones, ¿no? Porque hoy mucha gente ya no transita en las carreteras de México por miedo. Claro. Ya no sale en la noche a ciertos lugares por miedo. Pone barrotes en sus ventanas por miedo. Y poco a poco hemos ido teniendo que aceptar lo inaceptable, como esto de los cobros de piso, en donde en muchos pueblos y en muchos municipios de México, al final la gente no tiene de otra, pero también no se puede mover. Y yo lo que argumento es que hay 3 razones fundamentales. Una, el miedo, por supuesto. 2, la corrupción. Y 3, la indiferencia. Y estos 3 elementos juegan en este sistema procesal penal acusatorio, que yo no lo quiero cambiar del todo. Creo que es muy bueno que sea transparente, creo que es muy bueno que sea expedito, pero lo que me queda claro es que tiene muchas áreas que en vez de ayudarnos, nos afectan. Porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. A ver. Tú no sé si sabes que hoy el testimonio de una víctima no es prueba plena. Entonces, déjame ponerte el ejemplo del dueño de un local en el mercado. Pues si él va o ella va y denuncia, ¿cuál es el incentivo a denunciar si sabe que no va a pasar nada? Y lo más lamentable, que el vecino de su cuadra es el que le cobra piso. O, por ejemplo, el caso de los delitos de género que vimos allá en la Ciudad de México, lamentablemente una mujer que denunció y una semana después vivió la tragedia ahí en el restaurante conocido ahí en la Ciudad de México. Sí, lamentablemente perdió la vida. Entonces,
Estas son las realidades con las que nos enfrentamos. Yo como gobernador, que todos los días me levanto, y quiero decirte que muchas veces los sistemas de inteligencia del país tenemos la información de quiénes son, de dónde están, de cómo se mueven, pero claramente la delincuencia no está cruzada de brazos, no dice, oye, aquí estoy, deténme, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que yo argumento es que el sistema procesal penal acusatorio no nos está dando las herramientas ni los dientes para poder detener a los que ya sabemos y a las que ya sabemos que están lastimando. Y entonces se presta al miedo porque hay testigos que prefieren no denunciar o ya no, o se bajan cuando se les busca. O nadie quiere ser, se atestigó, nadie quiere decir yo fui testigo. Exacto. Y no es un tema de testigos protegidos, porque tampoco quieres vivir así. No, y después nada. Las autoridades, hay autoridades que sí aplican la ley, pero la aplican muy fuera de la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que detuviste a alguien en flagrancia con armas largas, AK-47, con droga, y que 48 horas después, y esto le llaman puerta giratoria en el derecho penal, salen por cualquier detalle? Que al final un tema de género, que no se argumentó bien algo de las formas, y entonces al final, ¿tú qué crees que primero le pasa, por ejemplo, a los policías que sí hacen su trabajo bien y sale esta persona y regresa al pueblo y se ríe de ellos o de ellas? O en otros casos también hay que reconocer que hay corrupción en todas las partes del proceso, desde la administración hasta la aplicación de la ley. Uh-huh. Y entonces estamos inmersos en esta realidad. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta histórica que yo he escuchado? Yo mismo pues he ido aprendiendo mucho del tema de atender, porque nadie llega si no ha tenido experiencia en el área de la seguridad. Oye, que más capacitación, pues ¿qué es eso de la capacitación? Que más equipamiento, que más cámaras. Y en 20 años, ¿para qué ha servido más capacitación y más equipamiento? Entonces, yo lo que planteo es que definamos en la ley muy claramente cuáles son las herramientas que sí nos van a permitir detener a los que ya sabemos y a las que ya sabemos que están lacerando a la población. ¿Cómo qué herramientas serían estas, Alejandro? Mira, primero, que no tengamos un sistema garantista, que tengamos un sistema enfocado a la víctima. La prioridad debe de ser la víctima, no el delincuente. Y entonces empezar a evaluar, y podemos hacerlo gradual. Podemos primero, por ejemplo, como te ponía, yo hice una propuesta de 15 reformas al Senado. Te voy a dar 2 ejemplos nada más. Esta del testimonio pleno, de que cualquier víctima pueda llegar y que su testimonio sea suficiente para detener al agresor o a la agresora. O, por ejemplo, los cateos. ¿Tú qué crees que pasa cuando se hace un cateo? En la mayoría de los casos, cuando hay lamentablemente corrupción. Pues cuando llegas a la casa de seguridad ya no hay nada ni nadie. Nada. Entonces, por ejemplo, en la ley nosotros propusimos que se establezcan 3 diferentes domicilios para que los agresores o los que se están investigando no sepan. Ahora una pregunta, con la simple denuncia de la supuesta víctima, ¿no corremos el riesgo de que todos nos estemos denunciando para meter al que me cae gordo a la cárcel? No, porque mira, ahí es donde podemos limitar. Por eso yo te decía que tenemos que ir focalizando. Habría que focalizar a los delitos de alto impacto y posiblemente a los delitos de género. Y entonces tener un trabajo más focalizado a esa área, con controles, porque yo lo que estoy diciendo es que siga habiendo un control de los jueces, pero que ya los orientemos. Por ejemplo, en el proceso no solamente depende de la atención, hay un segundo momento, Eduardo, que son las 48 horas después. Esto de la puerta giratoria. Si nosotros definimos en el artículo 13 constitucional, por ejemplo, cuáles son los delitos que no pueden tener gradualidad, es decir, libertad condicional, entonces vamos a poder cerrarle la puerta a ciertas interpretaciones que yo respeto de jueces y magistrados que están haciéndolo muy bien, pero que no necesariamente están apegados a la realidad. Si cambiamos esta visión garantista a una de víctimas, entonces también los jueces y las magistradas y magistrados van a decir, vamos a darle prioridad a las víctimas, no a los agresores. Entonces,
claramente hay que abrir la discusión, pero lo que me queda claro es que a partir de la reforma del sistema procesal penal acusatorio, dejamos lagunas, por decirlo de la mejor manera. Bien, que te voy a hoy interrumpir aquí. Alejandro, te voy a interrumpir. Tenemos que ir a unos mensajes comerciales y si aguantas los minutitos de los mensajes, regresamos contigo. ¿Te parece? Por supuesto, muchas gracias. Gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat. Me llama la atención que en tu propuesta dices hay países que son democracias plenas, como Japón, en donde basta la presunción de culpabilidad para que un juez dicte una orden de arresto y que de acuerdo a la gravedad del daño ese arresto dure un par de días, un par de horas, mientras no se configure bien la acusación. En efecto, mira, Eduardo, yo veo que hoy el país exige que pensemos diferente. Y cito democracias, porque también hay que dejar muy claro que nosotros somos una democracia, no somos un país autoritario en donde se debe de imponer nada. Al revés, lo debemos de construir. Y el caso de Japón a mí me parece muy interesante y te voy a decir por qué llegué a él. Y aparte hay un caso emblemático que seguramente tú conoces, que es el caso de Carlos Ghosn, que fue el director de la Nissan y de Renault. Ni siquiera era un delito de corte pues, de alto impacto, era un delito de cuello blanco. Financiero. Pero pues ahí lo cacharon haciéndole fiestas a su esposa en Versalles y en otros lugares y bueno, pues con la pura presunción y por supuesto previa autorización de un juez, porque los jueces y el Poder Judicial sin duda son fundamentales, se pudo detener a este que era el rockstar, Eduardo, tú lo sabes, era el referente de los pues al final directores de empresas automotrices a nivel mundial. Había dado grandes resultados, pero eso no lo exime de que al final pues no era su empresa, ¿no? Y que tenía que rendir cuentas. Bueno, ese es el caso que yo también propongo. Es decir, tenemos que abrir la conversación y evaluar dónde queremos nosotros contextualizarnos en el sistema procesal penal acusatorio. Si es suficiente con los elementos que acabo de señalar o los que se agreguen, como es el tema de los testimonios, o si nos vamos al polo opuesto, que es tener un sistema y focalizado a ciertos delitos de alto impacto, y puede ser hasta de manera temporal, o sea, es decir, que tenga una temporalidad o no, como es el caso de una democracia que es Japón, en donde con la pura presunción, Eduardo, y claramente previa autorización de un juez, puedas detener a pues la gente que está violando la ley. ¿Por qué te lo digo? Y déjame ponerte este ejemplo que seguramente mucha gente de tu auditorio lamentablemente puede actualizarse. Muchas gentes hoy en el país que lamentablemente están siendo objeto de delitos permanentes, como este tema de los rentas de piso, tienen como vecinos a los malos. Cierto. A ver, yo lo viví aquí, le entramos a un municipio y escondí 2 meses al presidente municipal. Y su hija me decía, oiga, es que le entramos, pero cuide a mi papá. Pues claro, y al final pudimos detener a los malos que querían cobrarle a través de pues, el recurso de infraestructura del municipio, pues la renta. Entonces, pues tú imagínate un ciudadano que tiene como vecino de la cuadra al malo, pues ¿qué incentivos tiene para enfrentarse a él o a ella? Pues cero. No te atreves. Y muchas veces, Eduardo, nosotros tenemos la información, pero lo que tenemos que entender es que la delincuencia no está cruzada de brazos y no está haciendo las cosas para que las detengan o los detengan, pues también claro. Ellos tienen ya unos niveles de sofisticación muy importantes. Entonces, ahora, sí. Entonces yo hablo de dientes, ¿no? Alejandro, que en México faltan jueces, que en México faltan agentes del Ministerio Público, que en México faltan, tanto a nivel federal como estatal, policías e investigadores. Para que tengamos esto que aspiraríamos tener, también hay que invertirle muchísimo dinero, que se ha estado invirtiendo más que nada en las Fuerzas Armadas, pero no en las procuradurías, ni en las fiscalías, ni en las policías investigadoras. Y coincido contigo, a ver, también tener un sistema a la altura implica
como ya lo comentábamos, capacitación, equipamiento, y pues eso implica recursos. Y hay grandes asimetrías en el país, y la realidad es de que también hay que reconocerlo. En los últimos 20 años, a partir de esta reforma, pues ha habido recursos, pero tal vez la aplicación de esos recursos pues ha sido ineficiente, ha sido equivocada y no nos ha dado los resultados. Yo no estoy en contra, quiero dejarlo muy claro, de la capacitación y el equipamiento. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ver este problema de manera integral. Claro. Y así como es importante capacitar a mediano y largo plazo, equipar a mediano y largo plazo, también hay que reconocer que el sistema penal es parte de un proceso, y ese proceso participan seres humanos, y esos seres humanos pueden tener miedo, pueden ser corruptos o pueden estar aplicando la ley que es válida, pero lo están haciendo de manera ineficaz, porque hoy lo que está sucediéndonos es que nos está lastimando. ¿Y qué es lo que hizo con la sociedad mexicana? Que cambiáramos nuestros patrones, y eso es inaceptable, Eduardo, porque los que tienen que cambiar no somos nosotros, que estamos aplicando y llevando nuestras vidas de acuerdo a lo que dice la ley, sino los de enfrente, los delincuentes que están lacerando y lastimando a México y a nuestras familias. Y mientras no hagamos esos cambios en ese proceso, como son todos los procesos, y reconozcamos esa realidad, me parece que vamos a seguir, lamentablemente, perdiendo la batalla. Y por eso estoy planteando abrir la conversación en todo el país. Y pues ampliar el debate. Y merecemos vivir tranquilos, ¿no? Este programa hoy lo arrancamos con se acaba de dar a conocer el Índice Global de Paz 2022 del Instituto de Economía y Paz, este instituto de Australia, y fuera de 26 países que están peor que México, de 163 países, solamente en 26 países viven con más violencia y con más intranquilidad que en México. Entonces, vaya que le estás dando en el clavo a la discusión, porque hay que discutirlo. Y yo el otro día dije, yo a los candidatos a la presidencia, porque por ahí te están candidateando por el PRI, a todos les voy a hacer preguntas. ¿Qué vas a hacer? Dos cosas en este país que creo que urgen. Un sistema fiscal que provea de recursos al gobierno, porque tú sabes que los recursos son muy pocos porque se cobra muy poco impuesto en México como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Y qué vas a hacer para la seguridad pública? Porque de ahí sale muchas otras cosas que se pueden volver muy positivas. Pues en la seguridad, mi posición, y lo quiero dejar muy claro, y no es hoy, te decía que hace más de un año presentamos 15 reformas, es esta. Yo soy gobernador, me paro todas las mañanas a las reuniones de seguridad y muchas veces, como te lo decía, sabemos quiénes son, dónde están, cómo se mueven, pero no estamos teniendo los dientes ni las herramientas para responder con la velocidad que exige la población. Y eso hay que reconocer. Sobre esas 15 propuestas que le enviaste al Senado, ¿qué han hecho los senadores? Pues mira, lamentablemente está en la congeladora. Quiero decirte que fue, aparte, algo que platicamos con muchos gobernadores, muchas gobernadoras en aquella ocasión, y respeto y reconozco porque también lo aportaron. Estuvo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, estuvo el gobernador de Hidalgo, Omar, el exgobernador de Tlaxcala, Mena. Lo platicamos también con el fiscal, porque pues, al final el fiscal general de la República pues es el que aplica la ley. Entonces nos retroalimentamos, pero hoy lamentablemente está en la congeladora. Y mira, yo quisiera, para poderlo contextualizar, Eduardo, y para que la gente lo pueda entender lo que nos ha pasado, si me permites un segundo más, hay una crónica de un periodista, colega tuyo, Thomas Friedman, de la Guerra Civil de Beirut, en su época. Es colega mío y exalumno de la misma universidad. Pues doblemente inteligentes, Eduardo. Porque al final, pues él en su libro platica que cuando llega a la Guerra Civil, oía un bombazo y se metía, así fuera a muchos kilómetros a la distancia, abajo de su mesa. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se acuerda del Año Nuevo y dice, un bombazo, se apaga la música, termina el bombazo, sigue la música. Está en los comercios, en las calles comerciales, hay un bombazo, se bajan las cortinillas, termina el bombazo, se siguen las cosas. Pero sí, lo peor, acostumbramos. Exacto. Cuando había un muerto, ¿qué crees? Había una justificación.
Sí. Y yo lo que te preguntaría es que si no hay esos lugares comunes hoy en México, y al final eso es lo que nos ha pasado, y por eso pues hay que enfrentar la realidad. Bien. Y por eso planteo estos grandes cambios. Pues vamos a seguir platicando. Alejandro Murat, mil gracias y suerte.